Si deseas saber cuáles son los requisitos que solicita la NOM 035 para su cumplimiento, quédate en este video para poderte explicar. ¿Qué es para nosotros la NOM 035? Es la oportunidad de promover un entorno organizacional favorable a través de la identificación y de la creación de estrategias que estén centradas en todos los colaboradores y que generen para ti como empleador la mejor productividad en los centros de trabajo. ¿Qué pide la NOM 035 de manera muy general? Pues bueno, tal cual es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo tanto psicosocial y promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo o qué son? La norma los define como todos aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad y que estén derivados sí o sí solamente de la parte de la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, los puestos de trabajo, el tipo de jornada del trabajo, la exposición a los acontecimientos traumáticos severos y los actos de violencia que pueda sufrir tu trabajador. ¿Qué es el entorno organizacional favorable? Es aquel que se promueve con una serie de elementos, ¿no?, que generan en todos tus colaboradores el sentido de pertenencia, también la formación adecuada para el trabajo, la definición precisa de responsabilidades o el famoso descriptivo de puesto y perfil de puesto, la participación proactiva que tengan todos tus trabajadores y la comunicación entre ellos, la distribución adecuada de las cargas de trabajo, las jornadas de trabajo regulares conforme la Ley Federal del Trabajo, que se establecen 48 horas por semana, y por último, el reconocimiento del desempeño que tú generes hacia tus trabajadores. ¿Y es obligatoria la NOM 035 para todas las empresas? La respuesta es sí, sí es obligatoria para todos los centros de trabajo que estén en el territorio nacional. Sin embargo, no todas las empresas cumplirían todos los requisitos. Hay capítulos muy específicos que deseo compartirte. Entonces, tiene dos etapas también para que se puedan definir. La primera etapa es la etapa de prevención y ya es una realidad, ya debimos haber implementado a partir del 23 de octubre del año pasado una serie de elementos. Primeramente, la política de prevención de riesgos psicosociales, la adopción de medidas para poderlos prevenir, las medidas de prevención y acciones de control, la identificación de acontecimientos traumáticos severos y la difusión y proporción hacia todos tus colaboradores o tus trabajadores sobre todo el tema de políticas, de medidas y de mecanismo de quejas o el llamado buzón confidencial. Entonces toda esta etapa es la etapa de prevención. Y a partir del 23 de octubre de este año del 2020 se tendrán que cumplir el resto de los requerimientos de acuerdo al tamaño de tu centro de trabajo. De hecho, dentro del marco de cumplimiento por la norma 035 hace referencia en la categorización de 3 tamaños por centros de trabajo y de acuerdo al tamaño de tu oficina o de tu sucursal, por así decirlo, en este caso del centro de trabajo, es el número de requerimientos a cumplir. Si las oficinas o el centro de trabajo tiene de 1 a 15 trabajadores, ya se debieron haber adoptado todas las medidas que exige la norma, que son todas aquellas relacionadas en temas de prevención. Por ejemplo, el implantar por escrito una política de prevención de riesgo psicosocial, también que hayas adoptado estas medidas de prevención y control de los mismos riesgos. También debiste haber identificado a aquellos trabajadores o colaboradores que estuvieron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. También haber puesto en marcha la difusión y proporcionar información hacia los trabajadores en temas relacionados de esta política, de las medidas adoptadas, de los mecanismos de quejas. Y por último, el numeral 8.1 y 8.2 hace referencia en cuáles son los elementos que te tienes que basar para la elaboración de la prevención y las acciones de control. Si aquellos centros de trabajo tienen desde 16 colaboradores hasta 50 colaboradores, todas estas prácticas también aplican, pero hay que sumarle los elementos de los riesgos psicosociales.
por ejemplo, identificar y analizar estos factores de riesgo, llevar un registro de los resultados e identificarlos con la guía de referencia número 2. La norma, como su nombre lo indica, te proporciona una guía de referencia. También debemos haber adoptado métodos para identificar los riesgos y el entorno organizacional favorable, los resultados disponibles para todos los colaboradores, etc. Y estos resultados tienen vigencia un máximo de 2 años, es decir que cada 2 años tenemos que renovar la aplicación de la guía, que en este caso sería la número 2. Y por último, para todos aquellos centros de trabajo que cuenten de 51 colaboradores a más, aplica, aparte de todas estas que hemos visto, ver el rubro del entorno organizacional favorable, que hace referencia a la guía de referencia número 3. La implementación de la norma sí es un gran reto para todas las organizaciones, porque se necesita de toda la participación y sobre todo también de la honestidad de cada colaborador. La buena noticia es que cuentas con CompaKey para el cumplimiento de esta norma y con nosotros será de una manera mucho más ágil y productiva. Acércate con cualquiera de nosotros y seguramente te podemos apoyar.